presidente. Señorías, yo creo que discutiendo esta proposición que tenemos encima de la mesa, lo primero que cabe preguntarse es si realmente hay algún problema de conexiones en el suroccidente, ¿no? La respuesta parece evidente. Sí, hay problemas de conexiones en el suroccidente, hay problemas de conectividad y desde esta Cámara hay que promover las soluciones para ello. Sin embargo, escucho a los portavoces que me precedían en el uso de la palabra y me preocupa, ¿no? Porque me da la sensación de que por esta Cámara pasan los años, cambian los partidos, pero no aprendemos. No aprendemos absolutamente nada. Esta proposición que hoy discutimos parece de la década pasada o quizás incluso de la anterior. Esa época en la que cuando teníamos un problema y necesitábamos algún tipo de infraestructura decíamos, ¿necesitamos mejorar las carreteras? Sí, necesitamos. Vamos a hacer una autopista y si es de 7 carriles, mejor. O de 12, de lo que haga falta. Cuanto más grande, mejor, porque cuanto más grande, mayor desarrollo vamos a llevar a la zona. Y eso era una mentalidad que aquí en Asturias conocemos muy bien, porque el señor Álvarez Areces era un abanderado de este tipo de ideas. Y me resulta sorprendente que Foro siga por la misma línea que marcaba Álvarez Areces, de cuanto más grande, mejor. Y si puede ser de 7 carriles, mejor que de 6. Nosotros creemos que en este momento no vamos a entrar siquiera en rebatir esta cuestión, ¿no? de que las grandes infraestructuras no necesariamente conllevan el desarrollo a las regiones. Y es que no lo vamos a hacer porque esta cuestión de esquemas complejos, de efectos indirectos, etcétera, ya hemos intentado hablar de ello muchas veces en la Junta y no aprendemos, no permea lo que estamos diciendo. Entonces, ni siquiera voy a centrarme en eso. Tampoco voy a hablar de las características geológicas y orográficas que tiene el terreno por donde se plantea introducir ahora mismo una autovía. Y basta recordar un poco la construcción del tramo que hay hecho, del tramo hasta La Espina, donde un argallo en Porciles tuvo la autovía parada un importante periodo de tiempo. Tampoco voy a poner énfasis sobre los impactos medioambientales que podría suponer esta actuación que plantea el Grupo Foro Asturias. Voy a ir a algo mucho más concreto. Voy a irme a los plazos y a los presupuestos. Y es que una actuación de estas características, si empezamos ya y no hay retrasos y no hay sobrecostes, que siempre hay retrasos y siempre hay sobrecostes, pues ¿qué? 10 años, 12 años podríamos tardar en tenerla terminada, en tenerla siquiera en funcionamiento. Siendo optimistas, pues si vemos lo que ha pasado en los últimos 10 años en el suroccidente y una pérdida demográfica muy acusada. Simplemente el concejo de Cangas de Narcea en los últimos 10 años, unos 3.000 habitantes perdidos. Es decir, vamos a poner soluciones para la crisis demográfica y la pérdida demográfica que hay en el suroccidente, pero no lo hacemos ya, lo hacemos dentro de 10, 12 años, 15. Cuando quede allí, ¿qué? Osos. Nosotros creemos que por un lado, los plazos alargan demasiado en el tiempo esta posible solución de conectividad al suroccidente. Pero es que además la inversión que se necesita para hacer una actuación de este tipo y es muy grande y es muy amplia. Y como decía antes, si no contamos ya los sobrecostes que cuando hay personas como Cascos o como alguno más que nos conocemos por ahí, siempre aparecen vinculados a las mismas empresas, ¿no? Entonces, con esa cuantía presupuestaria que podríamos tener para construir esta megalomanía, nosotros creemos que hay mucho más que se puede hacer que una autovía, que aporte soluciones concretas en plazos mucho más cortos y que no hipoteque las inversiones que se pueden desarrollar en la zona durante todo el periodo en el que se esté desarrollando. En ese sentido, lo que os decía, ejecución rápida y resultados a corto plazo, empezando por actuaciones integrales en la S15, incluyendo carriles de adelantamiento donde sea necesario. Porque nosotros creemos que el problema no está en que haya pocas carreteras, que sí hay actuaciones de nuevas carreteras que hay que desarrollar en el occidente, pero el problema realmente no está ahí, sino en que las carreteras que tenemos a día de hoy, les tenemos, y con perdón, fechas mierda.
Y ese es el real problema, que no tenemos perres para tener las carreteras que tenemos como nos gustaría, porque el dinero se está yendo por los desagües de la corrupción y de megalomanías de este tipo. Entonces, esos perres, nuestra posición, que esos perres y ese tiempo están mucho mejor invertidos en otras actuaciones que realmente den soluciones a las necesidades que hay en el suroccidente, que ayuden a frenar el abandono de esa zona durante la última década, los últimos 15, 20 años, y que no tengamos que esperar a que ya solo queden osos en el suroccidente para poder ofrecerles algo a los vecinos y vecinas de la zona.